corazones, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. No sé si se me escucha, hay bastante ruido, estoy en la playita y la verdad que no voy a estar hablando mucho porque hay muchas personas, como pueden ver, y muy cerca también. Y bueno, vamos a disfrutar un poquito. Hemos venido en horario de mañana y estaremos aquí, pues no sé, hasta después del mediodía seguramente. Corazones, he preparado una tortillita de patatas y bueno, esto es lo que hemos traído para almorzar, algo sencillo y rápido, con un poquito de pan, zumo, unas patatitas para picar y poco más porque bueno, no nos vamos a pasar el día entero. El agua está espectacular, está fresquita, está limpia, está muy bien. Aquí estoy cortando la tortilla. Y es que corazones, para venir un día de playa no hace falta mucho, simplemente traer algo de almuerzo, algo de beber y disfrutar. Yo estoy aquí pendiente de mi niño todo el tiempo, que no le puedo quitar el ojo de encima como es normal. Ya nos hemos bañado varias veces, me meto en el agua, salgo y bueno, está un poco fresca, pero se agradece porque hace mucho calor. Otras veces está demasiado fría, pero hoy se está bien, no se está mal. Hemos llegado, así que ahora voy a organizar, lavar las chanclas y demás. Díganme a las que se sienten un poco identificadas conmigo. Yo veo en los videos de algunas chicas donde salen todas glamurosas con su bolso de la playa, toda combinación y nada más. Y nosotros vamos con la sombrilla, con la bolsa de la comida, con la bolsa de juguetes, con tantas cosas que el glamour hace rato que lo dejé atrás. Pero bueno, lo importante es pasarla bien. Así que bueno, nada, voy a recoger, me voy a lavar el pelo y después me voy a poner a pintar, así que les voy a ir mostrando cómo va la pintura. Corazones, como pueden ver, ya estoy aquí preparándome para pintar un poco y les muestro cómo va el cuadro que les había comentado que iba a empezar a pintar en el blog anterior. Les invito a que lo vean porque es bastante entretenido y bueno, pueden ver también algunos vlogs anteriores, inclusive los de al principio del canal. Son totalmente diferentes de lugares a los que he visitado y demás, y bueno, pueden también verlos porque se la van a pasar bien y entreteniéndose, porque de eso se trata, de que nos entretengamos todos. Y bueno, como les estaba comentando, yo primero doy una primera capa en la pintura. Esto que ven no es el resultado final, ni se le parece, ya que yo lo que hago es pequeñas manchas, voy dando una primera capa de un color y luego voy transformando la pintura. ¿Por qué se los quiero mostrar así? Porque van a ver el resultado final, que no tiene nada que ver con esto que les estoy mostrando. Para que vean el antes y el después de la pintura cuando se pinta al óleo. Y bueno, es que le faltan muchos detalles, más capas totalmente. Ahora está todo como un dibujo de un niño, inclusive pudiera ser.
Son pequeñas manchas a las que yo voy a ir transformando y dándole color poco a poco, ya que la pintura al óleo pues necesita a veces de tiempo, que se seque una capa para volver a pintar, y a veces hay que esperar de 2 a 3 días, depende de lo que hayas hecho, para poder seguir pintando. Pero me gusta mostrárselos así para que estén pendientes de cómo va a ser el resultado final. Si no te has suscrito al canal, es el momento en que te suscribas, ya que esto es un canal variado y te voy a ir mostrando muchas cositas. Así que bueno, voy a dar una capa de pintura en la zona del césped. Se me ha caído algo. Voy a darle una primera capa, lo que es a la zona del césped, que ahora mismo no es un césped, ahora está todo liso, no hay nada, solo esa capa de color. Y bueno, para luego ya que se vaya secando, pues ya voy a ir dándole otros colores y diferentes. Esta zona no la voy a tocar aún porque está húmeda, y voy a esperar un poco que se seque un poco más para seguir transformando lo que es el árbol y las ramas, las flores, y no va a ser así, le falta todavía muchísimo más y los tonos de colores van a cambiar totalmente porque es un árbol de jacarandas y, como ustedes saben, no tiene ese color morado. Este color morado yo lo he dado en pequeñas manchitas para dar un poco de profundidad a lo que es los racimos de las flores del árbol. Y luego por encima es que le voy dando otra forma, otras ramas, las ramitas de las hojas. Y bueno, así poquito a poco. Voy a tomar aquí un pincel, pero no está el que yo necesito. Vamos a tomar este. Muy diferente cuando pintas al óleo, le vas dando vida a la pintura, y sé que para muchos sorprenden cuando ven que uno da las primeras manchas, pues se piensan que va a ser un poco así y no tiene nada que ver. La pintura al óleo debe ser capa sobre capa, dando forma. Necesita bastante pintura, no es como otras pinturas que simplemente vas rellenando y ya está, pues es diferente. Para pintar al óleo hay que tener paciencia. ¿Por qué hay que tener paciencia? Porque yo misma a veces tengo un poquito de prisa, quiero ver ya cómo me va a quedar, pero no se puede, hay que esperar, hay que ser paciente porque a veces hay que esperar a que se seque y demás. Tengo que preparar un poquito más de este óleo claro, parece que era este. si quieren que les comparta más procesos cuando esté pintando esta pintura o otra pintura.
si les gusta ver pintar. Si es así, me lo dejan en los comentarios. Y en vez de mostrarles solo cómo va la pintura, pues también me pongo un poquito aquí con ustedes a pintar mientras que les hablo o les comento cómo es que lo voy haciendo. Miren, a ver si se puede apreciar el carmín y azul ultramarino. Lo mezclas y consigues el color violeta, lila deseado. Y bueno, aquí solo quería probar un poquito y les voy a mostrar solo una ramita cómo quedaría. Pero bueno, tengo que buscar un pincel que a mí me gusta mucho para eso. Creo que este me vale. Finito. Y así pueden ver un poquito cómo va cambiando cuando lo haces al detalle. Ahora se los muestro de cerca. También tienen que tener en cuenta que no hay nada de verde aún, tampoco en el árbol. Va haciendo así como pequeñas pinceladitas que van marcando las flores, pero hay que hacerlo en varios tonos para que se pueda apreciar bien. Lógico que las flores no van a estar muy detalladas porque es un árbol que se ve a lo lejos. Miren, corazones, esto es una zona de luz y bueno, aunque no está totalmente terminada, pueden ver cómo se va viendo diferente a lo demás. Y bueno, solo por mostrarles un poquito porque quiero que vean el resultado final. Como les dije, va a ser totalmente distinto. Además, este tipo de pintura es para apreciarla a la distancia. Y nada de esto va a ser así, va a ser totalmente distinto. Bueno, ya dejando la mezcla preparada para los colores, ya mañana sí voy a tratar de estar mucho más tiempo y poder adelantar algo más. Les estaré mostrando seguramente algo. Escríbanme en los comentarios si desean que les comparta un poquito del proceso. Y bueno, ahora voy a recoger y me voy a poner a cocinar. Así que acompáñenme otro ratito. Bueno, corazones, ya tengo aquí las cositas para preparar la cena. Me van a estar acompañando. Y es que voy a preparar un arrocito aquí fácil de preparar. No se necesitan tantos ingredientes. Y es que estoy pelando los tomates y cortándolos en pedacitos pequeños. 2 tomates maduros, cebolla, un muslo contra muslo es lo que le voy a echar para que dé también un poquito de sabor. Cebolla, les he dicho, bacon. Esto es lo que le va a dar sabor rico de verdad. Es un arroz sencillito y bueno, lo vamos a acompañar con un poquito de ensalada. Esto es una idea
muy sabrosa cuando queremos preparar algo rápido y que quede rico. Ya tengo aquí el tomate, así que voy a echar el aceite. Si desean ver algunas de las recetas que yo les he publicado, pues las tienen en el canal y ahí pueden encontrar la receta de cómo preparo yo el arroz con costillas. Creo que también arroz con pollo lo he publicado. El arroz con gris, que es el arroz que se hace con los frijoles negros para los que no lo saben. Y la receta que tengo publicada está muy buena, está muy rica. Así que ahí lo pueden buscar si no lo han visto y quieren prepararlo. Hay otras recetas, así que se escuchan las gaviotas. Voy a cortar todo para hacer un refrito. Yo primero sofrío un poco la verdura, el bacon, y después que echo el pollo para agregarle el agua y que se cocine por unos minutos con presión. Si ustedes desean hacerlo sin presión, pues simplemente tienen que poner un poco más de tiempo y ya está, es lo mismo. Uno se siente relajado cuando tiene la casa en orden. Me gusta irme para la playa teniéndolo todo arregladito porque no me gusta salir a la calle y dejar desorden o muchas cosas por hacer, porque después se nos acumula más y llegar cansado de la playa teniendo todo por medio. Pues no, normalmente me organizo para que todo esté bastante organizado en casa y así poder disfrutar y llegar si tengo que preparar algo de cena o si queremos volver a salir, ya que en verano también a veces nos damos una vueltecita por la tarde noche para tomar un heladito o así. Hay que disfrutar porque el verano es muy corto y los niños también necesitan salir de la casa por el día, o vas a la playa o se está en casa tranquilito si no vamos a la playa porque hace demasiada calor. Y es que estos días dicen que va a haber el terral, que es el aire caliente que viene del desierto, y es inaguantable porque es fuego lo que cae. Otra cosa, compré una crema que decía para niños también, una crema solar, protector solar, y la verdad que lo compré un poco de bulla y pensé, yo dije, bueno, lo mismo es buena y ya en otro momento compro otra. Fatal. He comprado esa crema, la marca Gran creo que es, también para niños, y no nos protegió nada. Nos hemos quemado en la playa. Además que nosotros somos muy blanquitos, se nos pega mucho el sol, más bien para quemarnos, no para ponernos muy bronceados, porque no nos pasa. Y miren, yo no sé si se fijan, pero estoy bastante roja y mi niño también está bastante rojo. No nos protegió mucho, tengo que comprar otra. A veces lo barato sale caro. Miren, corazones, yo lo que hago para conservar la verdura es a veces cortarla y congelarla, y así la tienes a mano para cuando lo necesites. Aquí tengo cortado pimientos rojos, y bueno, esto también vamos a emplear un poquito para el arroz, y es que queda muy rico. Pueden acompañarlo si desean con alguna carne, con lo que deseen, o simplemente comerlo así como nosotros lo vamos a comer, con ensalada. Aunque es una receta fácil, igual los ingredientes se los voy a dejar en la descripción. Ahora también se los voy a ir mostrando según lo vaya echando en la olla. Y es que estoy cortando el bacon en trocitos pequeños para sofreírlo. Y este bacon lo compro yo en el Mercadona, que ya venden el pedazo grande, y es el que más me gusta para realizar esto. También cuando a veces realizo el arroz con gris,
que es el arroz que se hace con los frijoles negros, pues a veces también le echo un pedazo porque le da un sabor exquisito. Algo que no me puede faltar y me gusta mucho echarle a las comidas es el comino y el tomillo. Así que esto también se lo voy a estar echando al arroz junto al azafrán y las verduras y el pollo. Lo que hago es que cuando pongo el pollo así con los huesos, el muslo contra el muslo, cuando no es solo pechuga, pues lo cocino normalmente, y antes de echar el arroz pues separo la carne de los huesos y echo solo la carne junto con el arroz y ya está. Así luego no hay que estar quitando huesos. Ahora voy a incorporar el azafrán. Yo cuando voy a hacer arroz suelo incorporar 2 sobrecitos de azafrán molido. Si es una sopa, pues simplemente agrego 1. Pero para el arroz me gusta que quede amarillito. Además que el azafrán da un sabor especial. Nosotros en casa no utilizamos colorantes. No son nada saludables. Es bastante dañino. Sé que muchas personas lo utilizan, pero no es recomendable. Y bueno, también como tenemos alergias en casa, pues más saludable el azafrán. También me gusta incorporarle al arroz cilantro. En esta ocasión no tengo, pero si ustedes tienen y les gusta, pues pueden agregar cilantro, que le va a dar un sabor también muy rico. Ya he lavado el arroz, así que ahora se lo voy a incorporar. Miren, corazones, ya está el arroz. Miren qué buena pinta. Desgranadito y muy sabroso. El arroz ya está listo. Yo voy a servir aquí un platito porque vamos a cenar un poco temprano, ya que hemos estado en la playa, estamos un poquito cansados y bueno, voy a despedir el video aquí. Muchas gracias si han llegado hasta este punto del video. Gracias por acompañarme. Les invito a que se suscriban, a que le den a la campanita de notificación para que no se pierdan los próximos vlogs. Les envío un abrazo y nos vemos en el próximo vlog. Chao.